estamos con dos grupos y empezamos el mes de trabajamos en jardinería y aquí estamos para presentaros el primer peluquero de Perú, que es el presidente de la Asociación Peruana de Peluqueros Caninos. Y me gustaría pues darle la bienvenida, como se merece, William. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola Nuria, ¿cómo estás? Un saludo desde acá, desde Perú, Latinoamérica, para Europa y a todos los países que por este medio nos están viendo. Me gustaría un poco conocerte a ti personalmente. Ya sé que tú no es una asociación, pero tú estás haciendo exposiciones, Karina, ¿verdad? Bueno, sí, ahorita por el momento las exposiciones caninas han parado por esto de la pandemia, ¿no? Pero quien te habla, William, hace mucho tiempo que estamos trabajando en las exposiciones, pero no necesariamente ahorita en estos momentos en el país, puesto que por la pandemia no nos ha truncado mucho esto, pero sí estamos preparando perros que salen a competir hacia Costa Rica, Guatemala, Bolivia también creo que va a abrir ya un poco su frontera para las exposiciones, pero en signos generales sí estamos preparando perros para esas exposiciones afuera. Porque, cuéntame, ¿tú cómo empezaste en el mundo de la peluquería? ¿No te copié? Perdón, que tú cómo empezaste en el mundo de la peluquería. Mira, Nuria, yo tengo 22 años en la peluquería de perros. Empecé con lo que son, como ahora se conoce, peluquería pet o comercial, y luego dimos un ascenso a lo que es la peluquería de exposición. Entonces yo trabajo varias razas, no mi sistema de trabajo no es exclusivamente con una raza, sino varias razas, ¿no? He tenido el agrado de tener perros pues de algunos miles de dólares en mis manos y gracias pues a algunos de los criaderos que confían en mi trabajo, ¿no? Pero si yo te pongo en un pequeño aprieto y te pregunto, pero tú si tienes que decir qué es lo que más te gusta, qué raza o qué técnica te gusta más. En realidad manejamos varios, los que trabajamos con varias razas tenemos la experiencia de haber estudiado, capacitándonos para trabajar con varias razas, pero mi fuerte en mis inicios ha sido los mantos duros, los terriers, los schnauzers, los grifones y razas afines en manto duro, ¿no? Perfecto. Y ahora mismo, ponme un poco al día de cómo está la situación en Perú. Entiendo que tú hace poco que has creado la asociación. Lo que es de la asociación, ¿no te copió un poquito? Digo que hace poco que has creado la asociación, ¿verdad? Estás iniciando la asociación. Bueno, en cuanto a la asociación, es joven en realidad, va a cumplir 2 años. Lo iniciamos como proyecto en 2017, pero con un grupo de peluqueros queríamos organizarnos, pero a las finales, por situaciones de trabajo, X razones, se fueron disipando las ideas, pero nos volvimos a encontrar en 2019, ya formando la asociación en sí con estatutos legales, ¿no? Entonces, todas las personas que quieran apuntarse ahora mismo podrían apuntarse a vuestra asociación. Claro, Nuria, sí, el abanico de oportunidades para todos está siempre abierto, la asociación está siempre abierta para todo el que esté interesado en capacitarse, en crecer en este mundo de la peluquería. Nosotros incluso el año pasado hemos dado ingreso libre, sin colaboración alguna, como se suele hacer, para que eso es para el bienestar del grupo, ¿no? Pero hemos hecho a veces, hemos hecho concursos y los que han sorteado estos concursos han podido ingresar gratuitamente, ¿no? Algunos socios ya los tenemos inscritos ahorita, pues. Entonces, me gustaría un poco, si ya sé que te con un aprieto, pero si yo te pregunto, porque a mí me gustaría un poco presentar personas
de todo tipo, en el sentido de personas que trabajan a domicilio, otras que trabajan en estética, otras que trabajan en exposición. Entonces, y un poco de todas las razas, ¿qué referentes me darías tú que ves ahora mismo en Perú? Bueno, ¿quién te habla? Yo he trabajado y sigo trabajando a domicilio y normalmente ahorita estoy trabajando en los criaderos, ¿no? Bueno, en un poco de baja por estos momentos, pero sí hay mucha gente acá en el país que también hace el mismo servicio que hago yo y también tienen sus locales, ¿no? Muchos de ellos, he visto que han ido progresando con el pasar del tiempo y se han ido capacitando y eso hace que tenga un buen punto de vista la peluquería en nuestro país, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de, por ejemplo, de corte, de lo que sería tijera, ¿qué referente podrías darnos de peruano? Acá en Perú, bueno, lo tenemos a un peluquero en la asociación y también tenemos peluqueros que no están todavía agremiados a nuestro grupo. Bueno, acá hay, como te dije, conversar de a veces nombres es un poco para que a veces los celos se pongan en manifiesto, puesto que yo creo que casi todos los profesionales, a veces uno se nos va por la cabeza y los malos entendidos empiezan. Pero yo estoy seguro de que a las personas que te recomendemos, ellos tienen buen tiempo trabajando y no nos van a hacer quedar mal porque ya vienen de de una experiencia de mucho tiempo, ¿no? Mejor dicho. Y poco a poco creo que vamos a ir conversando sobre este tema y dándole la posta y la oportunidad también a ellos. No específicamente los socios que nos agremian, sino también como somos independientes, también hay otras personas que hacen un lindo trabajo y las cuales también se merecen incluirlas, ¿no? Aquí estamos, todo el mundo está incluido, además Blog Groomer no depende de ninguna marca ni de ningún tipo de limitación, es decir, que vosotros podéis hablar libremente sin preocuparos, porque desde nuestro punto de vista no hay ningún problema, lo que queremos es conoceros en general y dar una plataforma y la voz a los peluqueros para que podamos conocernos a nivel mundial en español para que sí sea más fácil la comunicación. Entonces, bueno, yo confío en vosotros, espero que me deis un poco el listado de personas, más que nada por el tema de poder contactar con ellos y poder hacer la entrevista. Y nada, yo entiendo que en Perú estáis ahora en plena expansión y me gustaría que me comentaras un poco cómo está el tema de formación. Claro, Nuria, de todas maneras, como te vuelvo a repetir, nosotros estamos llano a colaborar de mi parte ten todo eso, digamos, de manifiesto que vamos a ser muy democráticos con todos los peluqueros que se pueda, bueno, ojalá que el tiempo nos ayude a concretar esto, ¿no? A que se muestre bastante los peluqueros que hay en nuestro país y que los hay muy buenos, ¿no? Pero de todas maneras cuenta con el apoyo y la insistencia mía de que les des la oportunidad, ¿no? Y agradecerte de nuevo por esto. Bueno, yo te digo una cosa, yo ya llevo unos días contactando con peluqueros peruanos que he encontrado yo por internet, que he visto que publican bastante en las redes, porque yo estoy atenta y de hecho cuando publico y he publicado Brasil, siempre he dicho que el siguiente país sería Perú. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya tengo algunas personas que me han contactado directamente con las que me voy a entrevistar y espero también tus contactos para que todos podamos participar y eso es lo que busco, que realmente todo el mundo pueda participar. Nadie debe sentirse mal en el sentido de que si quiere hablar, aquí lo tiene la puerta abierta. No puede que alguien nos dejemos a alguien o que haya algún problema por alguna razón, pero eso no quiere decir que en cualquier momento se pueda hacer una entrevista o que se pueda hacer un vídeo o no se excluya a nadie. Entonces me gustaría también tener pues esta visión y yo quiero agradecerte tu participación
y espero pues que pronto me contactes para decirme más y bueno, tenerte aquí para conocerte, bueno, para conocer tus trabajos y para poder colaborar. Sabes que tienes toda mi colaboración y cuenta conmigo para lo que necesites. Y nada, darte las gracias por estar ahí. No, las gracias a ti y también a Alejandro, que ahorita me encuentro con él acá en sus instalaciones y ver que nuestra peluquería, más allá del sustento económico, que yo creo que sea un poco más la experiencia que nos conozcan de Latinoamérica bueno, hasta dónde llega, pues, ¿no? La internet o a través de tu página y nosotros encantados. Eh, en cualquier momento estamos dispuestos a dar nuestro grano de arena para impulsar esto. Y de nuevo agradecerte y muchas gracias a nombre también de Alejandro por contactarnos y creo que no sé que tengas algo que preguntarme más. Bueno, en principio creo que te lo he preguntado más o menos todo, aparte que ya tenemos idea de hacer varias cosas, entonces creo que te vamos a ir conociendo y nada, solo decirte que de mi parte también es un placer conocerte y bueno, mi disponibilidad para lo que necesites. Y a las personas que me seguís de Blog Groomer, pues ya sabéis, a partir de ahora vais a conocer y tendréis vídeos y presentaciones de las personas que están en Perú y que hacen unos trabajos. Yo ya os digo, con algunos he contactado y hay personas que os van a encantar. Y bueno, de las que conozco, y seguro que hay personas que no conozco o he visto y que también nos van a encantar, así que estaros atentos, que pronto tiene la siguiente etapa, en este caso, Perú. Gracias a todos. Chao, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazote desde acá. Igualmente.